Imagina estar a orillas del río Jordán. El sol cae implacable sobre el desierto. El murmullo de la multitud se mezcla con el viento que arrastra la arena. Hombres y mujeres vienen de aldeas lejanas. No hay cámaras ni micrófonos, pero todos saben que están ante algo grande. Algo está ocurriendo en ese río. Algo está cambiando el aire mismo, y ahí, en medio de todo, un hombre cubierto de polvo y profecías grita con voz de trueno: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Ese hombre es Juan el Bautista. No viste como los demás. No predica como los sacerdotes del templo. Su mensaje corta como espada. Directo, urgente, revolucionario. Es la voz que clama en el desierto. Y aunque muchos se burlan, otros lloran. Se sumergen en las aguas esperando limpiar su alma. Pero lo que está a punto de ocurrir cambiará el curso de la historia para siempre. Porque en ese momento, sin advertencia, una figura aparece entre la multitud. No es un fariseo ni un escriba. No es un hombre cualquiera. Es Jesús de Nazaret. Camina con paso firme hacia el río. Los ojos de Juan se agrandan. El corazón se le detiene. Él sabe quién es. Él sabe lo que eso significa. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué el Hijo de Dios, el único sin pecado, decide ser bautizado como uno más? ¿Qué ocurre realmente en el instante en que Jesús se sumerge en las aguas? ¿Y qué significa que el cielo mismo se abra sobre su cabeza? En este video vamos a revivir ese momento con cada detalle. Vamos a descubrir por qué el bautismo de Jesús fue el primer acto público de su ministerio y por qué, desde ese instante, el cielo ya nunca volvió a cerrarse. El desierto de Judea no es solo un lugar vacío, es el eco de una espera larga. 4 siglos de silencio profético habían caído sobre Israel. El último en hablar en nombre de Dios había sido Malaquías. Desde entonces, nada. Solo promesas que parecían no cumplirse. Solo un pueblo que esperaba. Pero de repente, en ese lugar inhóspito donde nadie esperaría que comenzara algo sagrado, surge una voz, fuerte, incómoda, innegable. Juan no nació para encajar. Su ropa de pelo de camello, su dieta de langostas y miel silvestre, su estilo de vida ascético, todo en él era una provocación. No buscaba aceptación, buscaba verdad. No quería seguidores, quería despertar conciencias. No vino a suavizar el mensaje, sino a golpearlo contra los muros del conformismo religioso. Él no hablaba desde el templo, hablaba desde el polvo, desde la marginalidad. Y sin embargo, toda Jerusalén salía al desierto para escucharlo. Campesinos, soldados, recaudadores de impuestos, incluso fariseos, aunque con sospecha. Todos querían saber si era él el Mesías. Pero Juan era claro: yo no soy digno ni de desatar las sandalias del que viene tras mí. Su misión no era ser la luz, sino preparar el camino para ella. Su bautismo no era una moda espiritual, era una advertencia. El reino de los cielos se estaba acercando, y no todos estarían listos. El agua del Jordán no era mágica, pero sí simbólica. Representaba arrepentimiento, limpieza, un nuevo comienzo. Cada persona que entraba en ese río lo hacía con el deseo de dejar atrás una vida vieja. Cada inmersión era una declaración de guerra al pecado, y Juan, con cada palabra que soltaba, sacudía conciencias dormidas. Sus sermones eran fuego. Llamaba camada de víboras a los hipócritas. Les exigía frutos dignos de arrepentimiento. Les decía: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Nadie salía indiferente después de escucharlo. Y mientras las multitudes descendían al agua, Juan seguía mirando hacia el horizonte. Esperaba al ungido, al que traería fuego, juicio y redención. Lo que él no sabía es que esa espera estaba por terminar. Muy pronto el Hijo de Dios aparecería en escena. No con rayos, no con truenos, sino con humildad, caminando entre los pecadores. Y entonces ocurrió. Entre la multitud polvorienta, entre los cuerpos agolpados bajo el sol, una figura empezó a abrirse paso. No venía con un ejército, no venía con gritos ni proclamaciones. Venía en silencio. Sus pasos eran firmes, su mirada clara, su presencia imponente por su calma. Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el Mesías encarnado.
Nadie más lo notó al principio, pero Juan sí, al instante. Su alma lo reconoció antes que sus ojos. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento, como si el mismo Jordán contuviera el aliento. Juan lo miró y supo, Él es. Jesús no llevaba corona, pero era rey. No vestía túnica sacerdotal, pero era el sumo sacerdote. No alzaba la voz, pero su sola presencia gritaba eternidad. Cada paso que daba hacia el agua era un acto de humildad infinita. El Dios eterno, el Verbo hecho carne, descendía hacia lo más humano. Y cuando llegó frente a Juan, no exigió reverencia, no pidió adoración, solo dijo, «Bautízame». Juan se estremeció. Él había visto pecadores llegar al río llorando, rogando por una segunda oportunidad. Había sentido el peso de muchas almas cargadas de culpa. Pero este hombre no tenía pecado. Era la pureza misma hecha carne. Juan retrocedió, temblando. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús no lo corrigió con dureza, no lo regañó. Lo miró con una ternura que desarma y dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y en esa frase, el mundo cambió. Jesús no se estaba arrepintiendo porque no tenía nada de qué arrepentirse. Estaba identificándose, bajando hasta lo más profundo de la humanidad para levantarla desde ahí. El Salvador no comenzó su obra desde un trono, sino desde el agua, desde la fila de los necesitados. Él no evitó el barro, no esquivó la vergüenza. Se alineó con los pecadores, con los rotos, con los buscadores de esperanza. Y Juan, con manos temblorosas, obedeció. Porque aunque no entendía todo, sabía que estaba ante el comienzo de algo divino. Algo que no venía desde el monte Sinaí, sino desde los cielos mismos. Era el instante que cambiaría el curso de la salvación. Y todo comenzó con un paso hacia el agua. El momento llegó. Con el río Jordán fluyendo como testigo eterno, Jesús descendió al agua. No con vergüenza, no con temor, sino con decisión. El agua tocó sus pies, sus rodillas, su cintura. Y en ese instante, el Dios encarnado se hundió en las aguas creadas por él mismo. Juan, todavía asombrado, extendió sus manos. Con solemnidad lo sumergió. El Hijo de Dios, bajo el agua. El Inmaculado, descendiendo al símbolo del arrepentimiento humano. Y al salir todo cambió, porque no fue solo un gesto, no fue solo un acto simbólico. Fue una declaración al universo. Jesús no necesitaba limpieza. Él era la limpieza. Pero al entrar en esas aguas, estaba tomando el lugar de todos nosotros. Estaba cargando, aunque por un instante, la sombra de nuestras culpas. Estaba bajando al nivel más bajo para comenzar la redención desde lo profundo. Y entonces, mientras el agua caía de su rostro, sucedió lo imposible. Los cielos se abrieron, no en sentido poético, literalmente. El velo entre lo celestial y lo terrenal se rasgó. Era como si el Padre, conteniendo por siglos su emoción, finalmente hablara. Era como si el universo entero se detuviera a observar lo que estaba ocurriendo. Y una luz descendió. No un relámpago, no un fuego destructor, sino algo más puro, más suave, más glorioso. El Espíritu Santo, en forma de paloma, bajó y reposó sobre Jesús. No pasó volando, no tocó y se fue, reposó, permaneció. Era el sello, la confirmación divina. El ungido estaba siendo ungido no por manos humanas, sino por la presencia viva de Dios. Ese instante, ese bautismo, no fue solo el inicio del ministerio de Jesús. Fue la señal de que el cielo estaba ahora más cerca que nunca, que Dios no estaba lejos, que el reino estaba aquí. Y todo comenzó con agua, obediencia, y una voz que estaba a punto de romper el silencio. Y entonces, la voz, desde los cielos abiertos, retumbó algo que nadie había escuchado en siglos. No era un trueno ni una visión, era la voz del Padre, clara, audaz, absoluta. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue una presentación, fue una proclamación, una afirmación pública de identidad y propósito. El cielo mismo respaldaba a Jesús ante los ojos del mundo. No como un profeta más, no como un maestro, sino como el Hijo, el ungido,
el esperado. Esa voz no solo validó a Jesús, nos reveló al corazón del Padre. Un Padre que no se esconde, que habla, que ama, que se complace. Un Padre que estaba diciendo al mundo: aquí está mi respuesta a su dolor, aquí está mi redención. En ese instante, la Trinidad estuvo presente. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando, un momento divino, una escena eterna. Y desde ahí, todo cambió. Jesús no fue al templo, no fue al trono, fue al desierto a ser probado, y después al pueblo a sanar, enseñar y liberar. Pero todo comenzó en esas aguas, porque ese bautismo fue más que un ritual. Fue una coronación, una declaración al mundo espiritual. Fue el inicio del reino que no tendría fin. Este evento no es solo historia, es una invitación a reconocer que el cielo ya se ha abierto, que la voz sigue hablando, que Jesús sigue caminando entre nosotros, no con juicio, sino con misericordia. Hoy tú también puedes acercarte al agua, no al Jordán físico, sino al río de gracia que fluye desde ese momento. Porque lo que comenzó allí sigue hoy. Dios sigue diciendo: este es mi Hijo, escúchenlo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si te ha despertado el alma, te invitamos a caminar con nosotros en este viaje de fe. Gracias por ver este video. Si te ha inspirado, si te ha hablado al alma, no te vayas sin suscribirte a Fe Esperanza. Aquí exploramos el poder de la palabra como nunca antes, con historias que despiertan el corazón y encienden la fe. Dale like, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video y que la fe te acompañe siempre.